Bienvenidos a la clase número 23 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. El día de hoy continuaremos viendo el tema de convertidores. En la clase de hoy trataremos lo que es la conversión analógica a digital, para lo cual vamos a ver estos 5 tipos de convertidores analógicos digital. El convertidor rastreador, el convertidor de aproximaciones sucesivas, el convertidor instantáneo, el convertidor por pendiente y el convertidor de voltaje-frecuencia controlado por corriente. Al final veremos la bibliografía asociada con esta parte de la materia. El convertidor analógico digital básicamente lo que hace es recibir un voltaje de entrada analógico y lo transforma en su equivalente binario. Es quizás una de las partes más importantes del proceso de adquisición de un sistema de instrumentación, porque una vez que se ha leído el sensor, se ha pasado la información del sensor a una variable eléctrica de voltaje o corriente, se ha acondicionado, bien sea que se amplifique, bien sea que se filtre, y una vez que se hace eso, hay que entregarlo al microcontrolador o al microprocesador. Y esa función es básicamente la que la realiza el convertidor analógico digital. O sea, recibe esa señal analógica, la transforma en bits y esos bits le son enviados a el microprocesador o el microcontrolador. Entonces hay diferentes arquitecturas que son las que vamos a ver aquí a continuación. En el caso del convertidor rastreador, su estructura general es como sigue. Tenemos un comparador de voltaje donde llega la señal de entrada analógica, y por otro lado viene la salida de un convertidor digital analógico similar a los que hemos visto. Recuerden que esos convertidores reciben un valor digital y lo transforman en un valor analógico, de tal manera que podemos hacer una comparación del voltaje de entrada con lo que sale del convertidor digital analógico. Si la señal que viene del convertidor digital analógico no llega, o si llega al valor llega a alcanzar el valor de la señal analógica de entrada, el comparador debe cambiar de estado. También hay una unidad de control que gestiona varios aspectos del proceso, ¿no? Lo primero es cuando iniciar el proceso de conversión, que es la señal de start. Necesita una señal de clock de referencia para hacer para hacer la parte de conversión digital analógica. Una señal de salida que se llama end of conversion, que es cuando se detiene el proceso de conversión. Y por lo menos maneja la señal de entrada del comparador para saber cuándo la señal que sale del convertidor digital analógico alcanza la señal analógica de entrada. Y bueno, envía la señal de estar a un registro, que es básicamente un contador. Y ese contador se encarga de mandar la información al convertidor digital analógico. Entonces son varios elementos dentro de este convertidor que está allá. El proceso de conversión detallado es como sigue. Pues ya expliqué que el OPAN compara el voltaje generado por el DAC con el de la señal de entrada. Mientras ese voltaje, que lo llamamos B sub AX, esté por debajo de B sub A, la salida del OPAN es un 1, es decir, 5 voltios. Estamos hablando de que tiene que haber coherencia
a partir de este momento con la tecnología, si es TTL o hacemos internamente, ¿no? Cuando VAX alcanza el voltaje B sub A, es decir, cuando lo que genera el convertidor digital analógico alcanza el voltaje B sub A, la salida del operacional va a cero. O sea que el pasar de 1 a 0 en el comparador indica que el convertidor digital analógico alcanzó el voltaje analógico de entrada. Imagínense que lo que vimos en la clase pasada es la conversión era como una escalera. En este caso, pues una escalera que es ascendente si el voltaje de entrada es positivo y tendrá que ser descendente si el voltaje de entrada es negativo. Pero usualmente vamos a suponer que siempre es positivo y entonces la escalera va a ser ascendente y bueno, en algún momento esos escalones que se generan van a alcanzar un valor de voltaje similar o superior al voltaje analógico de entrada. Mientras la salida del OPAN es un 1, la unidad de control del esquema anterior va a mandar pulsos al registro o contador que está allí. ¿Ok? Entonces él va, mientras no se logre la meta de que el comparador cambie de estado, los pulsos vienen al contador, el contador va a generar una secuencia binaria organizada y esa secuencia va a generar la escalera, la rampa escalera del convertidor digital analógico. El registro genera un patrón binario ascendente y el DA genera una escalera ascendente que se va acercando a B sub A. Cuando la escalera alcanza B sub A, el OPAN cambia de estado, detiene la cuenta y el número que está en el registro o contador es el que va a ser mostrado o entregado al microcontrolador o al microprocesador. Y ese es el final del proceso de conversión. En esta gráfica vemos un poquito más de detalle de ciertos elementos del circuito. El elemento de control resulta ser una compuerta AND de 3 entradas. Una de las entradas de la compuerta es el reloj, que se va a manifestar a su salida siempre y cuando las otras entradas lo permitan. Es evidente que mientras la señal que sale del comparador, que en este momento es la señal de final de cuenta o final de conversión, es cuando esa versión está en 1, pues obviamente favorece la salida de la señal de clock de la compuerta AND. Cuando cambia a 0, ya no va a permitir que el clock pase al contador que viene después. Y hay una señal de start, de comienzo de conversión, que también se conecta a esa compuerta AND y también se necesita que esa señal resetee el contador cada vez que se inicia un nuevo proceso de conversión. El contador mantiene la información del conteo que va a activar el digital analógico. Pero si ya el proceso se terminó, tiene que volver a empezar de cero. Entonces hay que resetear ese registro, ese contador para que empiecen una cuenta desde cero. Entonces, bueno, la lógica allí es necesaria para eso. Si el start es en 1, ¿verdad? Y luego cambia a 0, es un breve pulso, ¿verdad? Si hay que pasarlo a la lógica de la compuerta AND, pues obviamente hay que negarlo para que cuando el start caiga a 0, ahí se manifieste un 1 y permita la acción de conteo. Entonces pueden ver que ahí se ve cómo a partir que el start cae a 0, empieza una secuencia de conteo hasta que el voltaje de salida del convertidor digital analógico alcance el voltaje analógico de entrada. En ese momento, el final de cuenta o el final de conversión, que es el EOC,
cambia de estado. De 1 va a pasar a 0. Entonces hay que identificar un poco un componente importante aquí que no está puesto, que es básicamente el microcontrolador o microprocesador. Porque lo que sale del registro que va al digital analógico, también en su momento tiene que ir a un puerto de entrada del microcontrolador o el microprocesador, que es lo que va a hacer que él convierta eso o procese eso y haga lo que tenga que hacer. Ahí no está el microcontrolador ni el microprocesador presente, ¿no? Pero además, el microcontrolador es el que genera el start, porque de acuerdo a la programación, él es el que va a decir, bueno, empieza la conversión en este momento, ¿no? Y además de eso, recibe la señal, no está puesto ahí, pero va a recibir la señal de final de conversión para saber que, bueno, mira, ya yo terminé la conversión, lee lo que vayas a leer en el puerto y procesa esa información. Entonces, digamos que este va a ser el esquema bastante general de lo que es el conversor de rastreador o de rampa digital. Entonces, un poco el resumen de lo que acabamos de decir. Pues se aplica un pulso de inicio para restablecer el contador a cero, inhibiendo temporalmente la señal de reloj. Si todos los bits de entrada están en cero, la salida del DAC es cero. Cuando B sub A es mayor que B sub X, la salida del OPAN es un 1. ¿Verdad? Ya eso lo hemos visto. Y cuando la señal de inicio regresa a estado 0, a baja, los pulsos de reloj pasan al contador incrementando la salida del DAC de manera secuencial, ¿no? Cuando el voltaje de B sub X es igual o mayor que B sub A, se detiene el proceso generando la señal EOC, final de conversión. Son un poco los pasos básicos de todo este proceso. Bueno, entonces vemos un poco a unos niveles de detalle. Por ejemplo, la señal de entrada visual analógica. Bueno, puede ser un nivel de C, 5 voltios, 4 voltios, 7 voltios, 1 voltio, pero es un nivel de C. Entonces, bueno, siempre que la escalera generada por el convertidor digital analógico alcance ese voltaje, se va a detener en el mismo punto. Y bueno, no va a haber ningún problema porque el resultado de la cuenta tiene que ser similar. Sin embargo, puede ser que la señal de entrada sea una señal senoidal. Entonces, ahí, digamos, hay que ser como un detalle, ¿no? Si la señal de entrada fuese de aspecto senoidal, en principio podría ser tanto positiva como negativa, pero entonces eso no necesariamente va a funcionar con todos los convertidores. Entonces, hay que hacerla siempre positiva. Entonces, esa señal de entrada analógica que varía, ¿verdad? Senoidalmente, tiene que tener como una especie de nivel de C para que garantizar que siempre tenga un valor positivo y que, bueno, aunque con su máximo y su mínimo, pero eso se encarga de hacerlo el proceso de conversión con el micro. Entonces, bueno, vemos ahí que hay una señal senoidal con un offset, va a ser siempre positiva, aunque vaya entre un máximo y un mínimo, y las variaciones van a hacer que cada periodo de muestreo, ¿verdad? Donde la escalera llega y toma un valor de la señal de entrada, va a ser diferente, va a tener diferentes amplitudes, por lo tanto la cuenta va a ser diferente en cada caso y además el proceso, la duración de la conversión también va a ser diferente, o sea, lo que tarda el convertidor en hacer la conversión, pues bueno, va diferente, va porque tarda más en alcanzar el valor máximo o tarda menos en alcanzar el valor mínimo. Entonces aquí el tiempo de conversión es una característica importante en este proceso. Y por supuesto, si el convertidor tiene internamente muchos bits para hacer su procesamiento, pues son muchos escalones. Y bueno, eso va a tomar su tiempo. Entonces, el tiempo de conversión va a depender de eso. Y es una variable importante
de tener en cuenta para los convertidores rastreadores. Bueno, si tenemos la señal de entrada que tiene no necesariamente senoidal, pero sí un proceso de variación en el tiempo y siempre estrictamente positiva. Cuando la rampa alcanza ese voltaje de conversión, debe haber un tiempo, un espacio de tiempo que dé oportunidad a informar al microcontrolador de que, finalizó la conversión y él debe cargar la información que esté en la salida del contador y llevarla por su puerto de entrada y procesarla, empezar a procesarla. Entonces, bueno, se sostiene ese tiempo allí. Ok, ahí ustedes verán que cuando en los punticos negros es el momento en que la rampa alcanza la señal de entrada, ahí se sostiene un valor en el tiempo. Y ese es el tiempo que se usa para procesar la información. Entonces, eso es lo que se llama hold, sostener, ¿no? Tomas la muestra y sostienes un tiempo para procesar, te dé tiempo de procesar esa información. Entonces, luego, si yo quisiera reproducir esa señal a la salida del microcontrolador, pues básicamente haría lo proceso contrario, generaría distintos valores, los distintos valores que tomé, pero como es una versión digitalizada de lo que originalmente fue una onda senoidal, para poder tener lo mismo, tendríamos que filtrar esas estados constantes que están allí, ¿verdad? Y quedarnos solamente con la agrupación de puntos negros, que es la forma original de la señal. Entonces, bueno, eso es un proceso posterior que, bueno, es parte un poco de cómo se use el convertidor. El punto es ese, ¿no? Que entonces tomamos muestras, retenemos un breve tiempo y volvemos a tener otra muestra y así sucesivamente. Y vimos que el tiempo de conversión, ¿verdad? En el convertidor analógico digital de rastreador es variable. O puede ser constante si la señal es un DC, pero es variable si la señal de entrada varía en el tiempo. No, no siempre va a ser el mismo tiempo de conversión. Lo cierto es que es una variable importante y vamos a decir que hace que el convertidor pueda ser lento porque, digamos, pues tienes que subir muchos escalones. Y si el número de escalones de alguna manera es un índice de precisión en cuanto a la conversión, porque mientras los escalones son más chiquitos, se requieren más escalones si tienen un tamaño muy pequeño en cuanto a voltaje, se requieren mucho más escalones para alcanzar el nivel de la señal de entrada, pues se va a demorar, con lo que la palabra demorar signifique en un sistema digital, ¿no? Entonces, aparece la versión del convertidor de aproximaciones sucesivas. El convertidor de aproximaciones sucesivas trabaja en base a la premisa de que siempre va a tener el mismo número de pasos para convertir, independientemente del valor de la señal de entrada. Entonces, la estructura de ese convertidor de aproximaciones sucesivas está mostrada a la imagen de la izquierda, ¿no? Hay nuevamente un comparador, ¿verdad? Que compara la señal de entrada analógica con lo que genera el convertidor digital analógico, que también está allí, igual que en el caso anterior. Pero lo que está previo, que es la lógica de control y el registro, que es como el contador, cambia un poco. Porque él hace comparaciones bit a bit.
Lo que se llama el registro de control, allí empieza colocando el bit más significativo en 1 y el resto de los bits en 0. Hace una comparación con lo que sale de ese bit más significativo del DAC, es decir, pone como quien dice el escalón más grande, lo compara con la señal de entrada y toma una decisión en función de el resultado. Dependiendo de cómo sea el resultado, el bit más significativo queda en 1 o en 0 y pasa al bit anterior. Coloca ese bit en 1 y el resto en 0. El bit más significativo puede quedar en 1 o 0 dependiendo del resultado de la comparación, pero ya quedó, no va a cambiar. Y entonces ese proceso se repite el número de bits que tenga la cosa, más nada. O sea, si son 8 bits, el proceso dura 8 tiempos de comparación. Y ya. Entonces, eso es una mejora respecto al anterior, porque siempre va a hacerlo en 8 pasos. Mientras que el rastreador hará todos los pasos completos que implique el proceso de conteo. Entonces, para un poco explicar cómo sería el algoritmo de ese convertidor de aproximaciones sucesivas, es un poco el diagrama de flujo que está allí. Él, por supuesto, da el pulso de start para iniciar el proceso de conversión. Limpia los bits que están en el registro para que no quede algo de la conversión pasada. Y empieza por el bit más significativo. Lo coloca en 1. Ese 1 sería, por decir algo, vamos a suponer que son 4 bits. Entonces el bit más significativo en 1 y el resto está en 0. Entonces sería 1, 0, 0, 0. Cuando el convertidor DAC recibe el 1, 0, 0, 0, va a producir un valor a su salida que es proporcional, ¿verdad? A ese bit, a esa combinación binaria 1, 0, 0, 0. Eso va a poner un escalón grande. Si ese voltaje no alcanza el valor de B sub A, el comparador, ¿verdad? Va a decir, mira, no alcancé al voltaje de B sub A, por lo tanto lo dejo. Y deja el bit más significativo en 1. Porque el resultado de la comparación, ¿verdad? No dice que ese voltaje que se generó no alcanzó al voltaje de entrada. Entonces ese voltaje queda en 1. Ese bit queda en 1. Luego pasa al siguiente bit menos significativo, que sería en este caso el bit 2, ¿no? El bit 3. De los 4 bits, el bit 3. Y entonces hace la misma comparación. Entonces tengo, si el 1 que tengo ya listo allí, más el que acabo de colocar en 1, sería un 1, 1. ¿Verdad? No alcanza, no produce un voltaje a la salida del DAC que alcance el voltaje de B sub A. Entonces quiere decir que no es lo suficientemente grande la colaboración. Entonces lo dejo prendido. Entonces me quedaría un 1, 1, 0, 0, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa si lo alcanza? Vamos a suponer que con la combinación 1, 1, el voltaje de salida del DAC superó el voltaje de B sub A. Entonces quiere decir que ya es muy grande. Entonces coloco ese tercer bit en 0 y sigo con el otro. O sea, cada vez que sobrepaso con la combinación binaria el voltaje de B sub A, ese respectivo bit lo dejo en 0. Si no lo llego a sobrepasar, lo dejo en 1. Después de eso, cuando ya detectó que alcanzó todos los bits, detengo el proceso de conversión, aviso al micro que terminó la conversión, le entrego la data binaria que está en el registro y espero para realizar una nueva conversión. Eso es más o menos la descripción general de este proceso. Entonces veamos un poco la descripción del proceso en palabras, ¿no? El convertidor de aproximaciones sucesivas coloca el bit de mayor peso en el contador generando el escalón más grande.
el bit de mayor peso, ¿verdad? Tiene el aporte en voltios más grande dentro del proceso de conversión digital analógico. Si la señal de salida está por encima de ese valor, dejo ese bit en 1 y si no, lo borro. Luego pruebo con el siguiente bit más significativo y le sumo el peso del anterior si quedó activo, ¿no? Si quedó en 1. Si la señal queda por debajo, por encima, lo dejo en 1 y si por supuesto no queda, pues lo borro. Se procede así con los otros bits hasta que se desciende el proceso. Por ese sentido, suele ser más rápido que el de rampa digital, ya que no tiene que hacer toda la escalera completa. Es como unos escalones irregulares, una suerte de prueba de escalones irregulares, pero funciona. Vamos a hacer un ejemplo de un proceso de conversión con el convertidor de aproximaciones sucesivas en base a la información que está allí. Supongamos que tenemos un convertidor de 4 bits. O sea, el contador interno del convertidor digital analógico es de 4 bits. Por lo tanto, el registro, más que un contador, básicamente es a la vez de un contador, es una memoria. O sea que él hace la cuenta y esa información la manda a una memoria para sostenerla, como digamos flip-flops, por decir algo, ¿no? Al flip-flop tipo D y setea esos flip-flops para que tengan un valor. ¿Ok? Entonces, bueno, ese registro está ahí, tiene una cuenta momentánea de un contador y son 4 bits. Y eso se lo va a entregar al DAC. El DAC, su característica más relevante aquí es el tamaño de su escalón, es decir, su resolución. Cada escalón aporta 1 voltio. ¿Ok? Esa es la resolución. Entonces, cuando recibe la información del registro, él va a cambiar. Y esa salida va a ser comparada con un voltaje de entrada, en este caso VSUA igual a 10.4 voltios, es decir, un voltaje constante. Vamos a asumir que es un voltaje constante que llegó allí producto de que un sensor generó una señal que fue amplificada y filtrada y llegó con un valor de 10.4 voltios. La salida de ese comparador va a indicar cuando lo que llega del DAC está por encima o por debajo de ese valor VSUA que está allí. Entonces, si hacemos esto como quien dice por pasos, paso 1, según el algoritmo que acabamos de ver, es coloco el bit más significativo en 1. Si coloco Q3 en 1, Q2, Q2, Q1 y Q0 van a estar en 0. Tengo una palabra de 4 bits de 1, 0, 0, 0. Cuando eso llega al DAC, el DAC dice, bueno, cuando tengo la combinación 1, 0, 0, 0 son 8 voltios porque se requirieron 8 pasos para poder llegar a producir ese 1, ¿verdad? Entonces son 8 voltios a la salida. Esos 8 voltios van a ser comparados con 10.4 voltios. Obviamente es menor. Entonces el algoritmo dice que cuando lo que sale del DAC y es comparado con VSUA es menor, ese bit queda encendido. ¿Ok? Y vamos a iniciar, vamos al siguiente paso. Dejamos, como fue menor, la acción del algoritmo es que dejamos Q3 en 1 y colocamos ahora Q2 en 1. Entonces tenemos la combinación 1, 1, 0, 0. Esa combinación sería 8 de Q3 y ahora 4 voltios de Q2. Entonces 8 voltios de Q3 más 4 voltios de Q2 dan 12 voltios. 12 voltios es mayor que 10.4 voltios. Por lo tanto lo superé, entonces ya no me sirve. Entonces borro ese 1 que puse en Q2 y lo dejo en 0. Entonces van a quedar fija la combinación 1 de Q3, 0 de Q2 y me paso a Q1. En Q1 coloco un 1 y ahora el DAC va a recibir la combinación 1, 0, 1, 0 procedente del registro.
Q1 aporta 2 voltios. Q3 aportaba 8. 8 y 2 de Q1 son 10 porque Q2 está en 0. Entonces tengo 10 voltios. 10 voltios está por debajo de 10.4. Por lo tanto, dejo Q1 encendido. Entonces tengo la combinación fija 1, 0, 1. Y ahora voy a colocar Q0 en 1. Entonces voy a tener la combinación 1, 0, 1, 0 alimentando el DAC como en la cuarta parte del ciclo. Q0, pues ya sabemos que aporta un voltio. Entonces tendríamos 8 de Q3, 2 de Q1 y 1 de Q0. Entonces tendríamos 8 y 2, 10 y 1, 11. 11 es mayor que 10 a la 4. Por lo tanto, tengo que borrar Q0, tengo que dejarlo en 0. Entonces, eso me va a llevar otra vez al estado anterior que era 10, ¿verdad? Y ya, como se me acabaron los bits, se detiene el proceso. Quiere decir que el proceso de conversión acá va a arrojar un valor equivalente a 10. Y la señal de entrada vale 10.4. Entonces eso hace que el error de medición sea de 0.4 voltios, porque lo que entró fue 10.4 y aquí va a arrojar el equivalente de 10 voltios. Entonces ahí, aparte de ilustrar el proceso de conversión, de aproximaciones sucesivas, además ilustro la importancia de tener muchos escalones, porque aunque hace que eso tarde el proceso, pues eso da precisión al proceso de conversión. Si tuviese en lugar de 4, 8 bits o tuviese 16 bits, por supuesto que me aproximo mucho más al valor de la señal de entrada, que es 10.4. Pero bueno, es un poco para simplificar todo este proceso que está allí. Ahora podemos ver lo que sería el convertidor instantáneo. El convertidor instantáneo ya busca un poco mejorar lo que pasa en los dos convertidores anteriores, que es el tiempo de conversión, ¿no? Que es una característica importante porque ya a medida que ha pasado el tiempo, la velocidad de procesamiento es una exigencia. Los microcontroladores y los microprocesadores procesan muy rápidamente con tiempos de reloj muy rápidos y no pueden quedarse esperando para ver cuándo el proceso de conversión se da. Entonces nace la propuesta del convertidor instantáneo que ustedes ven en pantalla. Tenemos un arreglo de resistencias, ¿verdad? Conectados a una fuente constante y ese arreglo de resistencia produce, en este caso, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias, ¿verdad? Hay un divisor de tensión que produce, ¿verdad?, una cierta combinación de valores producto de ese divisor de tensión. Y esos valores de resistencia van a ir a comparadores de voltaje, donde la entrada más de esos comparadores son los divisores de voltaje, ¿no? Una fuente de 10 voltios y un arreglo de resistencia, casi todas ellas son todas iguales, ¿no? La entrada menos de todos los comparadores está conectada con el voltaje analógico de entrada B sub A. Como resultado de eso, en el momento en que sub A aparece, todos los comparadores reciben la información. Quiere decir que se produce un proceso de comparación simultánea de todos los valores producto del divisor de tensión contra la señal B sub A. Entonces, obviamente, el estado de salida de esos comparadores, ¿verdad?, va a responder en función del producto de esa comparación. Si, por ejemplo, si los divisores de tensión generan
1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios y 7 voltios. Y la señal de entrada va a ser, no sé, constante igual a 5. Entonces, bueno, 5 voltios es comparado contra 1, contra 2, contra 3, contra 4, contra 5, contra 6 y contra 7. La salida de los comparadores va a arrojar un 0 o un 5 porque están diseñados para que sean con salida TTL, por ejemplo, o salida CMOS, si fuese el caso. El punto es que tiene que ser compatible con lo que viene a continuación, que es un codificador de prioridad, ¿no? Ese codificador recibe una combinación binaria de 7 bits y va a producir un código binario de salida correspondiente a esa información que llega allí, ¿no? Entonces, no es que el encoder recibe algo analógico, sino que va a recibir algo que es un 1 o un 0 equivalente en la tecnología que sea, correspondiente al resultado de la comparación. Las burbujas de negación tienen que ver un poco con cómo opera el codificador. Como ven ahí van a ver la tabla del codificador, ¿verdad? Dependiendo de las señales C0 a C1 a C7 que están allí, él va a producir un código digital de salida. Si todo el mundo está en 1, ¿verdad? Si todas las entradas de ese codificador están en 1, la salida correspondiente va a ser un 000. Quiere decir que el voltaje de entrada está por debajo de todos los valores posibles, ¿no? Ni siquiera llega a 1. Luego, así, a medida que la señal de las entradas del codificador va cambiando, ¿verdad? Producto de la comparación que se hace, pues tendremos la combinación de salida 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Que es una sola comparación. O sea, apenas la señal de entrada cambia su valor, pues la señal de salida binaria también cambia su valor en un solo golpe de reloj. Es instantáneo. Eso entonces es una clara ventaja respecto a los otros dos convertidores que pasan gradualmente por ciertos estados. Ahora, ¿cuál es quizás la limitante de este convertidor? Que va a depender del encoder. O sea, la cantidad de bits que se recibe para ser procesado va a depender del encoder. A lo mejor 3 bits no es suficiente para discriminar una señal analógica que yo esté procesando. Pero por lo menos el concepto queda claro que es mucho más eficiente en términos de tiempo. Hay una mezcla acá entre lo que es analógico, que es el divisor de tensión, más los comparadores de voltaje, con el mundo digital, que es el codificador de prioridad. Pero bueno, digamos que de eso se trata todo este tema. Mezclar el mundo analógico con el mundo digital en todo el proceso. Ahora vamos a ver un poco lo que es el convertidor de pendiente simple. Entonces se conocen como convertidores de tipo de integración. Observamos un poco el esquema que tenemos allí. Hay una parte que es un generador de rampas, que es contentivo de un voltaje de referencia con un interruptor, que es S2, un operacional en configuración integradora, es decir, tengo una resistencia y un condensador de tal manera que el voltaje que yo le aplique lo va a integrar. Hay un interruptor S1 que está en paralelo con el condensador que se usa para descargarlo en un momento dado. Entonces esa parte del circuito pues obviamente va a generar como si yo le conecto un voltaje DC a la entrada, en algún momento va a generar una rampa que va a subir o bajar dependiendo de la polaridad del VRF ahí. Como es un
un integrador que niega, porque está en configuración negadora, si yo le conecto un voltaje VRF positivo, la salida va a ser una pendiente negativa. Y si el voltaje de entrada es negativo, el VRF es negativo, la salida va a ser una recta de pendiente positiva. Esa pendiente, esa recta o esa rampa va a ir a un comparador a lazo abierto a continuación. Ese comparador, ese comparador va a recibir una señal de un detector de polaridad. El detector de polaridad lo único que va a decir es, bueno, si la señal va a compararlo con un valor, ¿no? Que está allí. Y ese valor, al compararlo, va a ir a una compuerta Y, una compuerta AND que está allí, que por un lado recibe pulso de reloj, por otro lado recibe un valor que es un nivel alto o un nivel bajo del comparador, y como resultado va a dejar o no pasar pulsos a un contador. Ya sabemos que el contador va a registrar un código binario de salida. Y la lógica de control que está allí recibe un pulso de start conversion, como hemos visto hasta ahora, obviamente proveniente de un microcontrolador o un microprocesador. Saca como resultado un final de conversión, ¿verdad? Una señal de final de conversión. Y además de eso, eh, establece las señales de control para los interruptores presentes en el circuito, si están abiertos o cerrados. El detector de polaridad es cuando detecta si la señal de la pendiente alcanzó un cierto nivel y por lo tanto el producto de la salida del comparador de voltaje va a depender de eso. Entonces, bueno, ese es el esquema general de esto. Quiere decir que cuando se genera la rampa, hasta que esa rampa no alcance un cierto valor, él va a estar contando pulsos. Cuando la rampa alcanza un cierto valor, pues se detiene el proceso de conteo y eso es lo que va hacia el procesador o hacia el controlador que esté pendiente de ese proceso de conversión. Eso es un poco a grandes rasgos lo que hace este tipo de conversión. Cambio una, una pendiente digitalizada como la que hemos visto hasta ahora, que es formada por escalones con una pendiente lineal, o sea, como quien dice analógica, básicamente. Tratemos un poco de resumir los pasos que ocurren. Entonces, primero, el microcontrolador envía una orden de inicio de conversión, lo que causa un reseteo del contador, por supuesto. Eso no está explícitamente puesto ahí, pero obviamente tiene que hacerlo, porque si no, quedaría esa información allí a la salida del contador o del registro del contador. El interruptor se cierra, S2 se cierra y el interruptor S1 se abre, dando inicio, vamos a suponer que BDRF es negativo, inicio integrador de menos BDRF. ¿Por qué es negativo? Porque si BDRF es negativo, la rampa va a ser positiva y va a comparar una rampa creciente positiva. Mientras B0 sea menor que B sub I, que es el resultado de la comparación, el comparador de voltaje producirá una salida en estado alto habilitando que el paso de los pulsos de reloj vayan al contador. O sea, nuevamente, como en las configuraciones anteriores, la comparación le advierte a la compuerta AND que deje pasar los pulsos que vienen de el clock para que el contador actúe. ¿Ok? Cuando la rampa alcanza el valor de BI, el comparador coloca su salida en estado bajo, ¿verdad? Para que el reloj no entre y detiene el contador. Por supuesto, la lógica indica que cada vez que yo vaya a hacer un inicio de conteo, tengo que arrancar de cero. Entonces, no solamente reseteo el contador, también tengo que resetear el condensador
porque le quedó cargado al valor que fuera, entonces tengo que ponerlo a cero, entonces tengo que cerrar el interruptor S1 para descargar el condensador. Y por supuesto, para no seguir generando rampas en el proceso que el momento que el comparador se detiene su cuenta, S2 también se tiene que abrir para dejar de integrar, porque ya logró lo que se proponía, que es detectar el nivel de voltaje de la rampa. Bueno, un poco viendo eso en el dominio del tiempo, vemos la salida en función del tiempo, la salida del integrador va a ser una recta con pendiente positiva. Ese timing que tarda entre que la rampa alcance un cierto valor tiene que tener habilitado el proceso de conteo. Por lo tanto, Z, la variable Z, que es la que lleva la cuenta binaria, va a arrancar todos los bits en cero y mientras la rampa va creciendo, él va contando. Y entonces, en el momento en que la rampa alcanza el valor necesario de alcanzar el voltaje, ahí se termina el conteo. Entonces, como ya sabemos de clases previas, para la rampa aplica el delta B entre delta T igual a I sobre C. Desde el punto de vista del circuito, delta B aquí es B sub I y delta T es el tiempo de cuenta, o sea, que es el momento cuando se detiene todo el proceso. La corriente I es B de ref entre R, como ya sabemos de operacionales. Reemplazando todos estos valores, vemos que delta B entre delta T es B sub I entre TC y la corriente I entre C va a ser B de ref entre R por C. De tal manera entonces que la Z, que es el valor binario, o sea, el número de cuenta que va a aparecer, va a ser el producto de T sub C por la frecuencia de conteo asociado. Por lo tanto, Z va a ser igual a F sub C entre B de ref por R por C por B sub I. Entonces, básicamente lo que hemos cambiado una rampa digital en una rampa analógica, ¿no? Y vamos a contar los pulsos en ese periodo de tiempo en que la rampa alcanza un cierto valor de voltaje. Bueno, vamos a remarcar algunos aspectos del proceso de conversión. El primero, cuando la salida del comparador pasa de un estado alto a un estado bajo, la lógica de control envía una señal al microcontrolador indicando el fin de conversión. O sea, si ya alcanzamos el voltaje, lo que está en la cuenta del contador es lo que es la conversión. Y se lo avisamos al microcontrolador que es el EOC, el final de conversión. Además de eso, bueno, incluye que S2 se abre para que no le esté llegando más señal al integrador y S1 se cierra para mandar la carga del condensador a cero. Y el bloque de detección de polaridad lo que hace es analizar el signo de B sub I. Si este es negativo, invierte la polaridad de B de ref para generar rampa siempre dependiente negativa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, para poder siempre poder comparar cosas con cosas, eso le da la posibilidad de tener valores negativos y valores positivos en el proceso de conversión. Ahora hay una variante del convertidor anterior, que es el convertidor dependiente doble, o de doble rampa, en el cual, bueno, se introduce un cambio en la manera como se genera la información eh, binaria que está que va a ser leída por el microcontrolador o microprocesador. Observamos que uno de los cambios significativos es que hay un interruptor que conecta al integrador o el voltaje de entrada o un voltaje de referencia. Eso quiere decir que dependiendo de la posición del switch del interruptor 2, pues se van a generar, va a ser integrado o el voltaje de entrada o el voltaje de referencia. Obviamente lo demás es igual al anterior y observamos
que el contador, aparte de la entrada de clock y la entrada de reset, tiene el desborde. O sea, es decir, cuando el contador pasa de su valor máximo de cuenta, hay una señal de desborde que va también a la lógica de control, ¿no? Entonces, del resto, vemos entonces que si el interruptor está en C2, está en BI, integra BI. Y si está en otra posición de BREF, integra BREF. Vamos a tener dos rampas. Vamos a tratar de resumir en ciertos pasos lo que ocurre dentro del proceso. Primero, el microcontrolador envía la orden de inicio de conversión, lo que causa, entre otras cosas, el reinicio del contador, ¿verdad? El interruptor S1 se abre porque ya descargó el condensador y S2 se conecta a BSUI, ¿verdad? Como BSUI es positivo, pues la rampa tendrá una salida con pendiente negativa, producto del integrador, ¿no? Cuando esto ocurre, la rampa entonces tendrá valores negativos y la salida del comparador de voltaje que está después del integrador va a tener un nivel bajo. Eso va a permitir que los pulsos que vienen del reloj vayan al contador hasta que éste se desborde. O sea que lo que se busca aquí es que el contador debe llegar a su valor máximo, ¿verdad? Va a pasar su salida del 1, 1, 1, 1, 1, 1 al 0, 0, 0, 0, 0, pero no se detiene, no se va a detener en ningún momento. La rampa alcanza el valor de menos B sub 0,1 en ese momento, ¿verdad? Cuando se produce el desborde y la lógica de control que está en el sistema va a quitar a B sub I de la entrada del integrador y va a colocar B de ref, que en este caso tiene un sentido un valor negativo, lo que implica que va a integrar un valor negativo produciendo a su vez una rampa dependiente positiva. Dado lo anterior, se produce una rampa con pendiente positiva que inicia en menos B sub 0,1, que es el momento que el contador, el comparador de voltaje hizo el cambio de posición de los interruptores, y ese proceso finaliza cuando la rampa llegue a cero. Es decir, que el timing ahora va a depender de cuando la segunda rampa llegue a cero. Entonces el contador inició un nuevo conteo cuando llegó la primera rampa, llegó hasta un cierto valor y a partir de ahí comenzó a contar de forma binaria hasta que la segunda rampa llega a cero. Cuando esa rampa llega a cero, el comparador nuevamente cambia de estado, deteniendo los pulsos de reloj que van al contador y se genera la señal de final de conversión, en el momento en el cual el microcontrolador va a leer lo que está en el contador binario y lo va a procesar. En base a lo anterior, una de las cosas que trae como ventaja esta topología del convertidor dependiente es en principio que no va a depender de la frecuencia del reloj, sino va a depender del tiempo de la conversión, donde vamos a tener dos tiempos. El tiempo 1, donde la primera rampa alcanza un cierto valor, en este caso debido al overrun de el contador, y luego un tiempo 2, que es lo que tarda a partir de ese valor la siguiente rampa en alcanzar el valor de 0. Entonces, obviamente hay un cambio de estrategia en el proceso de conversión que luce interesante porque el depender de la constante de tiempo
hace que de alguna manera no, no es tan exacto, el proceso de conversión puede tener errores de medida debido a la combinación RC, que es lo que es el generador de rampa. En este caso generan dos tiempos, que es una combinación de las rampas con el contador, y vamos a ver que ahora el resultado del proceso de conversión analógico digital ya no va a depender de eso. Entonces podemos resumir las ecuaciones como en dos fases, ¿no? El proceso de rampa 1 y el proceso de rampa 2. En el caso de la rampa 1, pues tenemos delta B1 entre delta T1 igual a I sobre C, que ese es el proceso del integrador. En el caso que la señal de entrada, pues, sea pegada a B sub I. Entonces, el delta B1 va a ser el voltaje que alcanza el condensador hasta que el comparador cambia de estado. En ese caso que se produce el overrun, ¿no? Entonces ahí delta B1 es igual a B sub 0,1. Y delta T1 lo vamos a llamar el tiempo T1, que es el tiempo en que tarda en alcanzar ese valor. Ese delta T1 va a ser N multiplicado por la frecuencia del contador. O sea, el número N, ¿verdad? Multiplicado por la frecuencia, lo que tarda en alcanzar ese overrun, ¿no? Y va a ser igual a B sub I entre R, por lo tanto, B sub 0,1 entre T1 va a ser igual a B sub I entre R por C. Voilà, esa es la primera fase. Luego vendría la segunda fase con la siguiente rampa. Tenemos delta B2 entre delta T2 igual a I entre C. Delta B2 va a ser igual a B sub 0,1 porque comienza en B sub 0,1 y termina en 0. El valor final es 0, el valor inicial es B sub 0,1. Delta T2 va a ser el tiempo T2, lo que tarda en alcanzar, el tiempo que se tarda en alcanzar el valor 0 de la segunda rampa, básicamente es lo que me está diciendo eso. Y es igual a B de ref entre R porque ahora cambió el interruptor S2, está apuntando hacia la fuente de referencia. B sub 0,1, por lo tanto, entre T2 va a ser igual a B de ref entre R por C, aplicando la fórmula anterior, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones con dos tiempos, ¿verdad? En algún momento ellas se encuentran las rampas, que es cuando vale B sub 0,1 todo esto, ¿verdad? Si unimos ambas ecuaciones, ¿verdad? Esas expresiones que tienen que ver con la producción de las rampas, tenemos que B sub 0,1 entre R por C por T1, ¿verdad? Es igual a B de ref entre R por C por T2. Despejando allí T2 igual a T1 por B sub 0,1 entre B de ref. Llamo a el número binario Z, ¿verdad? Que es el que va a recibir el microcontrolador. El producto de la cuenta de T2 por F sub C, ¿verdad? Despejo F sub C, que es 2 a la N entre T1 de la cuenta primera. Por lo tanto, Z va a ser igual a T2 entre T1 multiplicado por 2 a la N. De tal manera entonces que el número binario que va a recibir el contador va no a depender de la frecuencia de integración ni de la constante de tiempo, va a depender de los tiempos que se derivan del proceso real de conteo, lo cual es una ventaja respecto a la primera configuración. En este caso tenemos un convertidor ADC, analógico digital, que está basado en el principio de voltaje-frecuencia, cambio de convertidor voltaje-frecuencia.
Observamos en el circuito que B sub I está conectado a una fuente de corriente formada por el operacional, el transistor y la resistencia R. Ese enlace hace que lo que está en el terminal positivo del operacional aparezca en el terminal negativo del operacional, y ese voltaje B sub I va a controlar la corriente que circula por la resistencia R. Como es una fuente de corriente constante, el condensador se va a cargar con una corriente constante. Supongamos que la posición de los interruptores S1 y S2 es tal la que está allí. Entonces, desde el punto de voltaje B, la corriente empieza a bajar por el condensador. El condensador se va a cargar linealmente, ¿verdad? Y a medida que el voltaje en el condensador aumenta, el voltaje en la terminal positiva del comparador de voltaje va a empezar a disminuir. Entonces comienza en un valor alto y empieza a disminuir linealmente hasta que alcance el voltaje de B de ref. Ese B de ref va al flip-flop que hace un toggle. ¿Qué significa eso? Que significa un toggle que lo que esté en las salidas Q y Q negado se va a cambiar. Si estaba en 1, 0, va a ser ahora 0, 1. O sea, las salidas Q y Q negado se van, por supuesto, a cambiar. Entonces eso hace que cambie la posición de los interruptores. Entonces una vez el condensador se carga en un sentido, la siguiente vez se va a cargar en el otro. Ese toggle que va a hacer esa acción sobre el flip-flop va a producir que Q genere pulsos alternados en ese ciclo. Una vez Q va a tener un nivel alto, otra vez Q va a tener un nivel bajo. Y por el otro lado, eso va a pasar una compuerta AND, como ya sabemos, y por el otro lado van a tener los pulsos de reloj que vienen de la lógica de control. Esos pulsos de reloj van a ir al contador, y el contador va a mostrar una cantidad binaria asociada a esa cuenta. La dependencia de la salida, en este caso, va a depender del tiempo de reloj T1 y de la señal de salida del flip-flop tipo T que está allá. Entonces, bueno, digamos, la lógica es más o menos la misma, porque tenemos la señal de inicio de cuenta, la señal de final de conversión. La señal de inicio de cuenta permite validar los pulsos de reloj que van a la compuerta AND, ¿verdad? Y esa compuerta AND va a abrir una ventana donde van a incluir dentro de esos pulsos de reloj los pulsos que vienen de el flip-flop. De tal manera que es el generador de pulsos ahí lo que hace es abrir una ventana de conteo. Y los pulsos que van a ser contados son los que vienen del flip-flop. Básicamente lo que hace el sistema. Obviamente la lógica de control tiene que resetear, como ya sabemos, el contador en su momento para cada vez que se inicie una cuenta nueva. Aquí vemos los valores de las señales que están en el circuito. El voltaje B sub A que va al comparador, que inicia en un valor, y a medida que el condensador va subiendo, cuando el condensador está descargado, B sub A tiene el valor de la fuente, y cuando el condensador empieza a cargarse, de la fuente empieza a descender linealmente hasta llegar al voltaje de referencia. Cuando llega a ese voltaje de referencia se hace un toggle y vuelve entonces a producirse el proceso de carga del condensador, pero en otro sentido. Y así sucesivamente. Se van alternando los interruptores, y por lo tanto cada vez que haga un toggle la salida del flip-flop va a negarse. Primero partimos de 0, luego va a ser alto, después 0, después va a ser alto, y así sucesivamente. Y esos son los pulsos que van a llegar al efectivamente al contador.
Algunas especificaciones importantes de los convertidores analógicos digitales. La resolución, por supuesto. En este caso, en el caso del convertidor, representa el mínimo valor que puede ser entregado por el ADC, es decir, el mínimo tamaño del escalón, lo cual depende siempre del número de bits del contador y del voltaje a escala completa que se permita dentro de la estructura del convertidor analógico digital. La precisión representa el máximo error que se puede cometer al realizar la conversión y generalmente está asociado a el bit menos significativo. O sea que esa precisión tiene que ver con el bit menos significativo. Como resultado de la conversión, por supuesto, es un número binario. El resultado puede ser más o menos el valor del bit menos significativo. O sea, el bit puede ser 0 o puede ser un 1 respecto al valor real que se estima. Lo cual hace una rata. Si tenemos un número de bits grande, pues el peso de ese bit, si está en 0 o en 1, no es tan significativo y por lo tanto no tiene un mayor error y es más preciso. El tiempo de conversión representa el tiempo que lleva el ADC a alcanzar a la entrada analógica que se le ha aplicado. Y bueno, como se tiene una rata alta bueno, depende, ¿no? Depende del tipo de convertidor, por supuesto. Porque hemos visto varias topologías, ¿no? En la práctica es lo que se tarda en aparecer la señal EOC luego que ocurre la señal de inicio. O sea, esa diferencia es el tiempo de conversión. Y eso va a depender netamente de lo que estructuralmente forme el ADC internamente con la señal de entrada. Hemos visto que se generan rampas, de rampas digitalizadas, rampas analógicas. Y bueno, eso pues hay que ver un poco el performance de cada uno de ellos. La bibliografía asociada a esta parte de la materia, bueno, el libro de instrumentación electrónica de Miguel Pérez, Juan Álvarez, Juan Campos, Francisco Ferrero y Gustavo Grillo, de la editorial Thomson, capítulo 23. Nos vemos en la siguiente clase.